Saludo con gusto al abogado de este programa, mi querido Juan Luis Montero. Juan Luis. Mi querido Francisco Sea, muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, ya en una ocasión platicamos sobre este padrón de deudores alimentarios. Y bueno, pues es una reforma en la fecha 20 de mayo del 2023. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que va a oficializar la suspensión de derechos para ocupar un cargo público, y esta es la llamada Ley 3 de 3. Pues como ya lo mencioné, prohíbe ocupar cargos de representación popular y no permite ser funcionario público a quien haya sido sentenciado por violencia familiar, delitos sexuales, y aquí viene el antecedente, y a los morosos en el pago de pensiones alimenticias. Y ya tuvo su primera víctima en el Senado, Eli César Cervantes, que ingresó al Senado el 12 de mayo del 2021, pues fue retirado de su encargo como senador federal, ya que este fue incorporado en este padrón de deudores alimentarios. Y lo platicábamos en esa ocasión, ¿no? Esta reforma al párrafo segundo del apartado A del 102 constitucional adiciona la fracción séptima al artículo 38 de la Constitución, donde prevé esta suspensión de derechos y prerrogativos a los ciudadanos, en el caso específico, a la suspensión de estos derechos políticos, ¿no? Y es el artículo 38, en su fracción séptima, ¿no? Que no solo habla de esta cuestión alimenticia, sino señala primero tener esta sentencia firme por la comisión, inclusive intencional, de delitos contra la vida, la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, la violencia familiar equiparada o doméstica, la violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. ¿Sí? Y aquí viene lo importante, que es por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Entonces, aquí es donde todos estos que acabo de mencionar no podrán ser registradas como candidatos, candidatas para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Y se diera el caso, pues la misma ley fijará los casos en que se pierde, se suspende estos derechos y la manera de hacer la rehabilitación en caso de que esto suceda. Aquí es importante, mi querido Francisco, porque esta obligación alimentaria significa la preservación del valor primario, ¿no? De que es la vida y el sano desarrollo de las personas. Entonces, han puesto mucho énfasis. Y hay que determinar también, y no es menos importante, el valorar que a veces se abusa también de estos derechos alimentarios y que se va al extremo, o que son utilizados estos derechos alimentarios también para presionar, para incluso extorsionar, para de repente utilizarlos en beneficio de una persona, en contra de también el derecho fundamental, el derecho humano, en este caso de quien tenga la obligación alimentaria. Veíamos también la posibilidad de considerar este registro violatorio de derechos fundamentales. Será la Corte también, que hoy estamos acostumbrados a que la Corte defina ciertos criterios para que ver cómo se va evolucionando esta medida, esta ley de 3 de 3, y bueno, ver cómo se van dando esos efectos. Pero es importante valorar que a primera vista, en primer análisis, pues es algo que es necesario a veces, ¿no? Forzar para no dejar desamparados a quienes tienen estos derechos alimentarios, y que el que esté obligado en verdad cumpla de acuerdo a lo establecido con la ley, de acuerdo a lo establecido con una sentencia, de acuerdo a lo que se comprometió en un convenio. No perder de vista, repito, que a veces esta situación es aprovechada en contra de aquella persona que pareciera tener esta obligación, y entonces ya se utiliza con otros fines. Pero bueno, se da este antecedente, vamos a ver qué sucede, y bueno, mientras tanto, pues creo que es importante considerar y saber que si eres obligado alimentario, pues tienes que definitivamente cumplir, y de que si es injusta esta resolución, pues ver la manera en la que se utilicen las acciones legales propias para poder debatirla y echarla abajo, mi querido Francisco. Hay que tener cuidado. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Luis.
Un abrazo. Mandos de vuelta.